Y vamos, hermano, a leer allí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer los versos desde el 2 hasta el 10. Ustedes me van a seguir con su vista. Dice la palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de predicar tu palabra. Somos indignos, no tenemos la capacidad para poder hacerlo, Señor. Solo la fuerza, el poder y la sabiduría que puede dar tu Santo Espíritu, solo la guianza que Él puede dar, y podemos desarrollar algo que pueda llegar al corazón de alguien, Señor. Nos abandonamos a ti para que seas tú quien nos tome, Señor. Un lugar donde predican grandes hombres de Dios, como nuestro amado pastor José Agüero, y tantos hombres, Joel Agüero y otros más, que han desfilado por aquí, hombres de Dios, que ante ellos, Señor, quitamos nuestro sombrero, mi Dios, pero a ti te place, Señor, tomar hombres inútiles para usarlo para tu gloria, Señor. Oh, Padre bueno, háblanos en esta noche y motívanos, Señor, a través de este tema que vamos a exponer. A ti sea la honra y la gloria por los méritos de Cristo. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Mis hermanos, el tema que quiero exponerles es productos del verdadero evangelio. Productos del verdadero evangelio. Y cuando mencionamos la palabra verdadero evangelio, se puede pensar que hay un evangelio que no es verdadero. Y el apóstol Pablo habló a los Gálatas diciendo que no era que había otro evangelio, sino que habían muchos que querían pervertir el evangelio del Señor. Y ese evangelio, hermanos, que se predica, que no es el evangelio verdadero, ese evangelio busca agradar a los hombres y no glorificar a Dios. ¿Por qué? Si usted lee en Gálatas capítulo 1, hermanos, los versos 9 o el verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. De manera, hermanos, que vemos
que la exposición del evangelio verdadero es un evangelio que transforma, es un evangelio que cambia a las vidas, mientras que el evangelio que se quiere predicar de acuerdo a los hombres es un evangelio que le gusta poner cómodo al hombre y no le da lo que verdaderamente el hombre necesita para su salvación. Contra esto también habló el apóstol Pablo allí a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ustedes ven, hay un evangelio que busca agradar a los hombres. Cuando usted escucha por ahí que se está predicando un evangelio que le está prometiendo a los hombres villas y castillas, es un evangelio para agradar a los hombres. Un evangelio que no le presenta la necesidad al hombre de Dios y su condición. Es un evangelio que se predica para agradar a los hombres y no a Dios. Pero ¿cuál es el engranaje, hermano, que tiene este verdadero evangelio? Vamos a ver algunos pasajes. El verdadero evangelio, hermano, es un poder de Dios que quebranta el corazón del pecador y lo transforma. Usted y yo conocemos lo que dice Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí, el versículo 16, muy conocido. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la palabra ahí griega que se utiliza para poder es dunamis, de donde proviene nuestra palabra dinamita, hermanos. El evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, que quebranta el corazón del pecador, lo salva, lo transforma, le da vida eterna y lo hace una nueva criatura. Produce cambios en su vida, hermano. Produce verdadero cambio, una metanoia, que es la palabra que se utiliza para arrepentimiento. Un cambio de actitud, un cambio de mente. Le hace volver 180 grados hacia atrás. Supóngase usted que hace media hora yo venía hacia el templo, subiendo a la Italia se me pincha una goma y me detengo a cambiar esa goma. Resulta que mientras estaba cambiando esa goma, vino un camión y me arrastró y me dejó destrozado. Pero hace media hora de eso. Y yo estoy ahora aquí predicando la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted creería eso? Verdaderamente no. Así es el evangelio cuando llega a la vida de un ser humano. Choca esa vida, tumba su orgullo, tumba todo lo que era y le hace una nueva criatura. Le transforma. Si el evangelio llega a nuestra vida, hay cambio, hermano. Hay cambios. Y usted y yo vamos a ver qué pasó en la vida de los tesalonicenses y en la vida del apóstol Pablo. Si nosotros vamos allí a primera de Timoteo, hermanos, capítulo 1, oiga lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Y qué era él? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este hombre que andaba
persiguiendo a los cristianos, ahora es que es perseguido por Cristo, por causa de Cristo. Consentía en la muerte de los cristianos, ahora es él que lo andan buscando para matarlo, hermano. Dios lo cambió. Ese hombre que aborrecía a Cristo, ahora ama a Cristo. Y su anhelo era ser más como Cristo. Entonces, llegó el evangelio a la vida del apóstol Pablo. Transformó la mente, el corazón, testimonio de cambio en la vida del apóstol Pablo. Y eso, hermano, es lo que podemos ver también en la vida de los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Que el verdadero evangelio fue predicado allí, fue predicado en una gran oposición, porque le voy a decir algo, hermano, cuando Dios quiere hacer algo grande en una vida o en su iglesia, va a haber oposición, como predicaba el pastor esta mañana. Cuando el verdadero evangelio va a hacer su obra, hay oposición del maligno siempre. Y fue lo que vimos en las Escrituras, capítulo 2, versículo 2 de 1 Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hay una oposición del maligno cuando el evangelio va a hacer su efecto en la vida de alguien, en el corazón de alguien. Y observemos, hermanos, los recursos que el apóstol Pablo o el Señor utilizó a través del apóstol Pablo para predicar ese evangelio que trajo salvación, trajo transformación, trajo cambios a la vida de los hermanos en Tesalónica. Y es lo mismo que está haciendo el evangelio hoy día y siempre ha hecho a todos los tiempos. Lea el versículo 5 conmigo del capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué recursos vemos aquí que el Señor utilizó para predicar el evangelio eficiente, poderoso, que trajo cambios a la vida de los tesalonicenses, hermano? Primeramente, en ese versículo 5 podemos ver las palabras. Las palabras. Es importante que, dice la Biblia, que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces es importante que usted y yo salgamos a hablar la palabra de Dios. ¿Cómo ellos, cómo escucharán si no, si ellos, cómo creerán si no hay quien les predique? No puede haber un efecto si usted y yo no salimos a hablar la palabra de Dios. Ahora, esas palabras, sin lo que viene detrás, no tienen ningún efecto. Se constituyen una simple retórica que no cambia nada. ¿Qué necesitamos? Dice ese mismo versículo, que no llegó solamente en palabras, sino también en poder. Poder. Y esto habla del dunamis que estuvimos hablando, que palabra que aparece allí en Romanos 1:16, el poder, la omnipotencia de Dios. Si no hay poder detrás de las palabras que nosotros llevamos, no puede haber cambio. No puede haber un efecto en el corazón de aquellos que reciben el evangelio de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿qué otro aspecto, qué otra preciosa persona podemos ver allí de la Trinidad? Dice la Biblia, en el Espíritu Santo.
esa gloriosa persona, tercera persona de la Trinidad, es quien convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que necesita el pecador. Que vayamos, le llevemos la palabra, pero que vayamos en poder, pero que salgamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que haya efecto, haga efecto la palabra enviada en el corazón de aquellos que la reciben. Pero hay algo importante, hermano, y esta parte tiene que ver con nosotros como las personas que vamos a llevar el Evangelio. Dice otra parte, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Plena certidumbre. Esto habla, hermano, de que usted y yo debemos estar seguros que lo que nosotros, Dios nos ha dado, es lo que el hombre necesita para ser transformado y cambiado. Este glorioso evangelio que usted y yo salimos a predicar es lo único que le da esperanza al hombre. No hay otra. No existe otra manera que el hombre pueda ser salvo, solamente a través de Jesucristo. Y el evangelio es Cristo. Entonces, necesitamos esto para salir y estar seguros, hermano, plena certidumbre, estar seguros, convencidos que eso es lo que el hombre necesita para ser cambiado. Y estos recursos fue lo que Dios usó para llevarle el evangelio a los tesalonicenses. ¿Y qué produjo ese glorioso evangelio en las vidas de los tesalonicenses? Hermano, el evangelio verdadero produce unas características que las vamos a ver en el capítulo 1, que esto nos confirma a nosotros si verdaderamente nosotros somos creyentes, si hemos creído, si Dios ha obrado en nuestras vidas. Dice el versículo 6 y 7, y vosotros vinisteis, capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Bueno, el verdadero evangelio produce una vida que busca imitar a Cristo y a los siervos de Cristo. Yo no sé si usted ha anhelado en su vida ser más como Cristo. Si usted tiene el deseo en su corazón de que usted ha nacido de nuevo y usted ve el ejemplo de Cristo, usted se ha alguna vez anhelado, usted quiere ser más como Cristo. Eso es una confirmación de que el evangelio llegó a su vida. Y también dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo recuerdo cuando me convertí, yo tenía el deseo de ser como mi pastor Amos Cáceres. Muchos lo conocen aquí. Siempre yo veía a ese hombre que caminaba con Dios y yo decía, yo quiero ser como él. Y veía, cuando leía las escrituras, veía a Cristo y veía su vida. Yo decía, es que su vida se parece bastante a la de Cristo. Y yo tenía ese anhelo, ese deseo. Pero uno va madurando y va enfocando su vista en Cristo. Porque si nos fijamos en los hombres caen, cualquiera que sea. Y si nos fijamos en Cristo, el Señor nunca pecó, nunca falló, nunca va a fallar. Y esa es nuestra meta, ser más como Cristo. ¿Qué produce el Evangelio santo de Dios? Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El verdadero evangelio produce una vida de testimonio y un anhelo por compartir con otros
lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso pasó en la vida de los tesalonicenses. Ellos recibieron el evangelio y fueron motivados por ese evangelio que habían recibido a compartir con otros la palabra de Dios. Y usted puede confirmar en su vida espiritual, si usted tiene el deseo de compartir con otros la palabra de Dios, el evangelio, usted puede decir verdaderamente, Dios llegó a mi vida. Tengo el deseo de compartir con otros lo que Dios ha hecho en mí. De manera, hermanos, que es importante ver este ejemplo en la vida de los tesalonicenses. Y no solo, hermano, dice la Biblia que ellos, su testimonio se extendió por toda esa región de Macedonia y Acaya. Eso estaba una parte al norte, una parte al sur de Grecia. Y ahí estaban Filipos, ahí estaba Atenas, ahí estaban todas esas ciudades, los tesalonicenses ahí. Y se extendió por todas esas ciudades, se extendió el testimonio de esta gente que habían recibido el evangelio. Y ese evangelio produjo ese deseo de compartir con otros la buena nueva de salvación. Eso produce el evangelio verdadero, hermanos. Y dice otra parte, a otro versículo, el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El verdadero evangelio, hermano, nos saca de la idolatría y nos conduce a adorar al Dios vivo y verdadero. Yo no sé si tú puedes decir, pensar en ídolos que tú tenías en tu vida. ¿Cuál era tu ídolo? ¿Cuál era mi ídolo? Y al venir Cristo, eso lo quitó, nos desenfocó de esas cosas y puso nuestra vista, puso nuestra mente, puso nuestras motivaciones en la persona de Cristo, en adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Y cuántos aquí pueden decir, yo hoy adoro al Dios vivo y verdadero? Pues yo fui sacado de la escoria, del pecado, de la idolatría, y ahora yo sigo vivo y adoro al Dios vivo y verdadero. Eso hace el evangelio verdadero. Pero el evangelio que es según los hombres no podrá hacer eso nunca. Nos saca. Pero ¿qué otra... ¿qué otro aspecto importante produce ese evangelio que el apóstol Pablo le predicó a estos hermanos de Tesalónica? Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo. El verdadero evangelio, hermanos, produce y trae una gloriosa esperanza de que un día estaremos con Cristo. Amén. Esa esperanza es una esperanza bienaventurada, dice las Escrituras, según Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese evangelio de la gracia de Dios ha producido, hermanos, una esperanza que es una esperanza bienaventurada. Esa esperanza es una esperanza que nos motiva a santificación, hermanos. San Juan, primera de Juan, capítulo 3, el versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza nos motiva cada día a vivir una vida más pura para Dios. Y si tú y yo tenemos esa esperanza, cada día vamos a anhelar
ser más como Cristo, santificarnos más y vivir cada día más con esa esperanza. Esa esperanza, hermano, nos ayuda a ser pacientes. Santiago, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa gloriosa esperanza, hermano, nos ayuda y nos motiva a ser pacientes. Y nos ayuda, hermano, a velar, porque el Señor, su venida es inminente. En cualquier momento el Señor aparece. Y qué glorioso es que Él, cuando Él venga, nos encuentre haciendo su obra, viviendo para Él cada día, anhelando estar con Él. Amén. Hermano, y esto, ya a manera de finalizar, en cuanto a la aplicación de esto que hemos hablado, del verdadero evangelio que hemos recibido, podemos confirmar por estos puntos si verdaderamente Dios ha tocado nuestras vidas, si Dios ha llegado a nosotros, si el evangelio ha producido cambios. Esto confirma si verdaderamente el evangelio llegó a mi vida y ha producido esos cambios. Yo puedo estar seguro en Cristo de lo que el evangelio ha hecho. Ahora bien, ese evangelio está bien, que ha llegado a mi vida, y si esas verdades me han confirmado mi salvación, eso nos debe motivar a predicar más el evangelio, porque no hay otro medio. No hay otro medio. No hay ninguna salvación fuera de Cristo. Entonces, debemos, hermanos, motivarnos en esto. También nos motiva a un compromiso personal con el evangelio. Las batallas, no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias, es ver que más cristianos se comprometan a llevar el evangelio del Señor. Y estamos comprometidos con eso, de motivar a que la iglesia acoja el evangelio para sí. Hermano, el apóstol Pablo cogió el evangelio tanto para él, que él le llama mi evangelio. En Romanos 2:16, oiga lo que él dice. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? A mi evangelio. Apóstol hablando de manera personalizada, conforme a mi evangelio. Y él decía, y ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, hermano, esto debe motivarnos a comprometernos con el evangelio, a hacernos nuestro el evangelio. No solamente que nos salvó, ahora ese evangelio que me salvó está en mí, Dios me lo ha encomendado y yo tengo la responsabilidad de llevarlo, de compartirlo con otros. Que no seamos, para un cristiano no debe haber motivación de hombre para salir a llevar el evangelio, sino que eso mismo que ha recibido debe motivarle a llevarlo y compartirlo con los demás. Debe ser una motivación. Yo salir a llevar el evangelio de la gracia de Dios, compartirle a otros lo que Dios ha hecho en mí. Y también, hermanos, esto nos motiva a modelar una vida que verdaderamente ha sido transformada y ha sido cambiada. Lo que Dios ha hecho en mi vida, deben los demás ver que verdaderamente Jesucristo ha hecho un cambio en mi vida.
comprometernos, nuestro testimonio, nuestra vida, donde estemos, trabajos, escuela, donde quiera que nos movamos, que la gente pueda ver que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, que el Evangelio ha hecho un efecto en mi vida, me ha transformado y yo soy una nueva criatura. Que los demás puedan ver eso, que los demás puedan ver que el Evangelio ha producido una vida diferente, que ya no seguimos en el desenfreno, como dice la Biblia, en el desenfreno de disolución que antes íbamos y ahora, dice la Biblia, que ahora ellos nos ultrajen, que ellos se burlen, que ellos hagan lo que digan, digan lo que sea, hagan lo que hagan, ellos puedan decir de nuestra vida, verdaderamente, Gunter, fulano de tal, ha sido cambiado por el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos